Bueno, entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de ciclos biogeoquímicos. Es decir, vamos a ver el ciclo del agua, del oxígeno, del fósforo, del carbono y del nitrógeno. Algunos de estos ciclos biogeoquímicos. Esos son el ciclo del agua, el del oxígeno, fósforo, nitrógeno y fósforo. Y que diga nitrógeno y carbono. Estos son parte de los ciclos biogeoquímicos. Incluso hay otros componentes que tienen sus ciclos. Hay más. Pero hoy vamos a ver solamente 5. Ahora entonces el nombre de ciclos biogeoquímicos viene por lo siguiente. Involucran estos ciclos sustancias químicas que son componentes geológicos así como biológicos del sistema, del ecosistema. Ahí está, estos son los ciclos biogeoquímicos. Involucran sustancias químicas que son componentes geológicos, así como biológicos del sistema. Es decir, estos componentes son geológicos y biológicos del sistema. Y son sustancias químicas, por eso se llama ciclos biogeoquímicos. Químicos porque son sustancias químicas, como el fósforo, el oxígeno, el agua pues tiene fórmula química, ¿no? A eso se refiere con químicos, porque pues surgen de la tabla periódica, surgen ya sea que son elementos puros, como el fósforo, o el nitrógeno, o el oxígeno, o son combinaciones, por ejemplo el agua. El agua es la combinación del hidrógeno y el oxígeno, ¿no? H2O. Bueno, eso es conocido por todos. Son componentes geológicos, es decir, de la Tierra. Geo significa tierra, entonces son componentes de la Tierra. Así como biológicos del ecosistema. Ahí está, por eso bio, porque tiene relación con el ecosistema, con los seres vivos. Bueno, esperen, hay ruido en la calle. Nada más voy a esperar a que pase. Bueno, entonces, esos son los ciclos biogeoquímicos. Copien, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, ahora vamos a ver primero el ciclo del agua. Este quizás ya lo conocen, ya desde secundaria o desde ya tiempo. Ahora entonces, un ciclo pues es un movimiento que se repite. Por ejemplo, las ondas se les conoce como ciclos, porque son repeticiones. Entonces un ciclo es algo que se repite. Por eso esto tiene una cierta circulación, ¿no? Se puede decir que tiene un inicio y un final. Una circulación que podríamos identificar como un círculo, ¿no? Por eso de ahí viene circulación, de círculo. Se cierra el círculo. En este caso del agua, aquí inicia en el glaciar, en el derretimiento de los glaciares. Hay glaciares que se derriten naturalmente, que es algo natural. Y después se vuelven a congelar. También hay parte del agua que se congela, que vuelve a congelarse. Por ejemplo, estaban diciendo en el 2016 que la Antártida, es decir, en el Polo Sur, tenía más hielo. Tenía más hielo que no se estaba derritiendo. Quizás se derrita en el Polo Norte, no sé, la verdad. Pero en el Polo Sur al menos no, hay más hielo. Bueno, entonces ahí también es un proceso. Los glaciares se derriten, pero también se vuelven a congelar, no se preocupen. Bueno, ahí dicen que se derriten completamente ahorita, pero pues vamos a ver en dónde, si en el Polo Norte o en el Polo Sur. Porque en el Polo Sur al menos había más hielo, al menos hace unos años. Había más hielo de lo que había hace 10 años. Entonces, bueno, la naturaleza tiene sus procesos increíbles, ¿eh? Ahora entonces, para lo que nos compete, se derriten aquí el glaciar.
De aquí viene agua dulce. Entonces, de ahí es donde se alimentan muchos lagos. No diré todos los lagos, pero sí. Algunos glaciares quizás vengan así de algún polo o de las montañas. Esos glaciares que están ahí, esa nieve, se derrite y forman lo que son los lagos. Los lagos, forman los lagos. Después, estos lagos pues son los que alimentan a muchas personas, a muchas ciudades. Hay lagos que están en la superficie, en la tierra. Y también hay lagos que están en el subterráneo, los mantos acuíferos que les llaman. Entonces hay una parte que está en la superficie y hay otra parte que se filtra más abajo. Viene siendo un depósito de agua. Hay depósitos de agua muy grandes. Por ejemplo, dicen que por ahí en el Oriente Medio hay depósitos de agua muy grandes en el subterráneo. Bueno, entonces sí, el agua se infiltra en el suelo y dice acá se convierte en agua subterránea. Aún hay una también infiltración de aguas superficiales. También hay una parte de estas aguas superficiales que se infiltra. Se va al manto acuífero, a las aguas subterráneas. Y también hay una parte que se va a los océanos. El océano, bueno, es agua salada, pero hay una parte que se va a los océanos. Después, la evaporación, pues debido al calor, al sol, la radiación solar, hay una parte del agua de los océanos que se evapora y se va a las nubes, se va a la atmósfera. Aquí dice, la evaporación, especialmente la del mar, aporta la mayor parte de la humedad de la atmósfera. Ya entonces vamos a este paso, por eso la flechita. Este es el agua del océano que sube hasta acá. Y veamos qué dice en esta flecha. Con el aire ascendente se enfría, la humedad se condensa en diminutas gotas de agua, formando niebla o nubes. Cualquiera de los dos, ya sea que haya niebla o nubes. Por ejemplo, en la época de frío o también de lluvias, ahí se tiende a formar niebla, sobre todo en la montaña. Después dice, hay otro proceso, dice el viento arrastra las nubes y las masas de aire húmedo sobre los continentes. Los vientos marinos suelen provocar precipitaciones, es decir, lluvia. La lluvia son precipitaciones. También la nieve puede ser un tipo de precipitación, pero más comúnmente lluvia. Luego dice, la evaporación proveniente del suelo y de la vegetación contribuye a la humedad del aire. Bueno, también el agua que hay en el suelo o en el lago también contribuye a que haya nubes, a que se evapore, a que haya humedad en la atmósfera. La humedad es el vapor de agua que existe en el aire. Esa es la humedad. Luego finalmente dice, cuando el aire húmedo se enfría, el agua que contiene se condensa. Es decir, pasa de gas a líquido. Eso es condensación. Pasa del estado gaseoso al estado líquido. Y por lo tanto, como pasa al estado líquido, dice, precipita como lluvia, nieve o granizo. Entonces, ahí es cuando surge la lluvia. Y debido a la presión que hay en la atmósfera, es por eso que el agua cae en forma de gotas, porque como que se rompe el agua. Y es por eso que cae en forma de gotas. Y las gotas tienen forma más o menos esférica, porque la esfera es la figura, es la figura geométrica que contiene más líquido, es decir, que se le puede meter más líquido. De todas las figuras geométricas que ustedes ven, el cubo, el paralelepípedo o el dodecaedro, al que le cabe más volumen para una cierta área es a la esfera. Por eso las gotas son esféricas, porque la naturaleza tiende a optimizar, ahora sí que por inherente, por natural, tiende a gastar la menor energía posible. ¿Y en dónde puede meter la mayor cantidad de agua? De todas las figuras geométricas, ¿cuál es la que le cabe más agua? Pues a la esfera. Y es por eso que las gotas de lluvia tienen forma esférica. Bueno, y esa lluvia otra vez se vuelve a reiniciar el ciclo. Se va a los lagos y una parte se va a los mantos acuíferos
etcétera. Y esa precipitación también es parte del derretimiento de los glaciares, bueno, ya sea en la montaña o de un glaciar. Ahí está, se vuelve a repetir el ciclo. Entonces sí, hay cosas que quizás pueden alterar este ciclo. Por ejemplo, si se contamina mucho el océano, puede que no se evapore adecuadamente el agua. O si se gastan mucho los lagos, puede que ya no se evapore y ya no se convierta en lluvia. No, sí, nada más hay que cuidarlo todo de manera, pues sí, de manera moderada. Los lagos, los mantos acuíferos, para que el ciclo no se altere y todo se vuelva a renovar, tanto se evapore como a su vez vuelva a caer el agua. Bueno, este es el ciclo del agua. Cópienlo o pónganle pausa al video y cópienlo. Si ya copiaron, bueno, entonces vamos a seguir al ciclo del oxígeno. O bueno, mejor vamos al ciclo del carbono. Ciclo del carbono. Copien el concepto. Dice: es la cadena o ciclo de sucesos mediante los que el carbono circula a través del medio. El carbono va a circular a través de todo el medio ambiente y de los organismos vivientes. También el carbono es parte de los organismos vivientes. Las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierten en carbohidratos. Es decir, es esta primera parte. Las plantas, aquí las plantas verdes, absorben el dióxido de carbono. CO2, recuerden que es dióxido de carbono. Lo absorben por medio del proceso conocido como fotosíntesis, lo convierten en carbohidratos. Y en oxígeno también, lo vamos a ver ahorita con el ciclo del oxígeno. Entonces la planta agarra la luz solar, eso es la fotosíntesis, agarra la luz solar y le sirve de combustible para poder procesar el dióxido de carbono, lo procesa y lo convierte en carbohidratos y oxígeno. Entonces la planta agarra el dióxido de carbono y lo convierte en carbohidratos. Y también en oxígeno, aquí en el ciclo del oxígeno, de una vez. Esta fotosíntesis permite también producir oxígeno. Bueno. Y también luego dice, no solamente produce carbohidratos, sino también proteínas y grasas. Luego dice, parte del dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera durante la respiración. Es esto de esta parte de acá. Luego, este oxígeno se lo da a los seres vivos. Y ellos lo respiran oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Entonces, así es el ciclo del carbono. La planta lo procesa, el dióxido de carbono, lo procesa y produce carbohidratos y oxígeno. Y esos carbohidratos y oxígeno lo consumen los animales. ¿Por qué los carbohidratos? Porque pues estos herbívoros comen las plantas que contienen carbohidratos. Ahí está. Este carbono que producen las plantas, o bueno, que procesan y que ya tienen en forma de carbohidratos, se lo comen ahora los herbívoros. Y después, por medio de su respiración, convierten ese oxígeno en dióxido de carbono, devuelven ese carbono a la atmósfera. ¿Sí se entiende el proceso? Y también no solamente por medio de su respiración, sino por medio de cuando mueren. Cuando mueren, esto ahorita lo vamos a ver, los descomponedores se lo devuelven a la tierra. El carbono que tiene este ser vivo, bueno, este ser que ya murió, ese carbono es devuelto a la tierra. Y también por medio de los descomponedores, una parte, por medio de gases, lo devuelve a la atmósfera. ¿Sí? Aquí lo dice inmediatamente. Entonces parte del dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera durante la respiración de las plantas. Estas son comidas por los herbívoros, los cuales a su vez son devorados por los carnívoros. Cuando los herbívoros y los carnívoros mueren, sirven de alimento a los saprófitos. Los saprófitos son aquellos que comen la carne muerta, pero que los saprófitos, estos no solamente son los carroñeros, los buitres, también aquí entran bacterias y hongos. Las bacterias y los hongos descomponen a los organismos muertos.
Y de aquí que salen de estos saprófitos, que son bacterias y hongos. Aquí anótenle, cuando copien acá, en saprófitos pongan entre paréntesis bacterias y hongos. Ya los descomponedores, que aquí también vienen siendo los carroñeros también, los buitres. De modo que el carbono es devuelto al suelo o a la atmósfera. Es decir, cuando el organismo muere, estas bacterias y estos hongos los comen, los procesan y expulsan a través de, bueno, cuando se los comen y cuando se los comen los hongos y las bacterias y los descomponen, hay una parte que expulsan a la atmósfera por medio de gases. Por eso es que los organismos muertos huelen mal, por eso tienden un olor, pues, un cierto olor, ¿no? Fuerte, que es desagradable, los organismos muertos, porque ese olor en realidad es carbono, es un compuesto de carbono que va a la atmósfera. Esos gases que nosotros conocemos como olor fétido, así que viene de los organismos muertos, son gases que van a la atmósfera, son gases que contienen carbono y cierran el ciclo. Le envían ese carbono a la atmósfera, que a su vez esa atmósfera que tiene carbono, dióxido de carbono, lo procesa la planta y otra vez se vuelve a reiniciar el ciclo. Y no solamente los descomponedores lo envían ese carbono a través de la atmósfera, sino hay una parte que se lo devuelve al suelo, que descomponen los organismos muertos y los devuelven al suelo. Y así se reinicia todo el ciclo. Entonces, si se entiende el ciclo del dióxido de carbono que está en la atmósfera, lo agarra la planta, lo procesa y lo convierte en carbohidratos y oxígeno. Esos carbohidratos son consumidos. Los carbohidratos contienen carbono y esos carbohidratos se los comen los herbívoros. Y luego cuando ellos respiran, ese carbono lo expulsan, se lo devuelven a la atmósfera. ¿Sí se entiende? O también, si mueren, los hongos y las bacterias devuelven ese carbono en una parte a la atmósfera por medio de gases que conocemos como los olores fétidos, de gases, y una parte al suelo, se los devuelve al suelo ese carbono. Y así es este ciclo del carbono. Y también hay una parte que es para las actividades humanas. Aparte de este carbono, está presente en carbón, en combustible de carbón y petróleo, que sirve para las actividades humanas y por medio de la combustión se devuelve a la atmósfera. Y sí, evidentemente hay lo que hoy en día se pregona, y sí es verdad, es que hay muchas emisiones de dióxido de carbono, mucha actividad humana. Esto ya es un exceso. Y esto se debe principalmente a la industria, no mucho al ser humano, sino, bueno, sí al ser humano, pero a través de la industria. Por ejemplo, hay una noticia que voy a compartir en la clase. En las clases del Instituto Mexicano, pues me extiendo un poco más en esto, para que usted que me ve, bueno, los alumnos que ven este video, no lo sientan monótono, ¿sí? No lo sientas monótono, tu alumno que me ves. Y veas ahora sí información diferente a lo que está aquí en la plataforma, a lo que están en las clases grabadas. Bueno, entonces, en la clase voy a exponer una noticia donde la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono vienen de las plantas pues sí, industriales. Un ejemplo ponen de que hay una industria de carne que emite mayor dióxido de carbono, mayores contaminantes, que 5 de las ciudades más pobladas del mundo. Es decir, si ustedes juntan las 5 ciudades más pobladas del mundo, sus emisiones de contaminantes no igualan o casi igualan a la emisión de contaminantes de una industria de carne, de industria que procesa carne, que vende carne, ¿no? Entonces sí, mucho de esto viene de las industrias. Bueno, entonces, este es el ciclo del carbono. Y sí, hay que tener una cuestión. Pues sí, están procurando reducir las emisiones para no alterar este ciclo y no dañarnos a todos, a los seres humanos, ni a los animales, ni a las plantas también.
Bueno, pónganle pausa al video y copien este ciclo. Si ya copiaron, bueno, ahora vamos a ver de una vez el ciclo del oxígeno. Se relaciona de igual manera. Las plantas son una base para estos ciclos, por eso son muy importantes. Los árboles y las plantas. Entonces, otra vez, el dióxido de carbono lo agarra las plantas, los árboles y las plantas. Y por medio de la fotosíntesis los procesan y producen oxígeno. Oxígeno y, como dijimos hace rato, carbono, ¿no? Y este oxígeno lo consumen los animales. Y por medio de la respiración, los animales y los seres humanos, agarramos el oxígeno y inhalamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono va a la atmósfera o ya sea otra vez a la planta. Es todo un ciclo. La planta agarra dióxido de carbono y produce oxígeno, que lo aprovechan los seres humanos y los animales para respirar, y inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono vuelve a la atmósfera y por lo tanto a la planta. Y así sucesivamente, es todo un ciclo. Todos dependemos de todos, los seres humanos dependemos de las plantas y de los animalitos también. Entonces, sí, efectivamente, hay también parte de las emisiones de dióxido de carbono son las industrias. Entonces sí, también es importante que emitan dióxido de carbono, pero ya también llegan a un exceso. Lo que hoy en día está alterando al medio ambiente es un exceso. Como estaba poniendo el ejemplo, ¿no? De una industria de carne. No voy a decir marcas. Incluso creo que la noticia no dice marcas. Creo que sí lo menciona. Menciona la compañía cuyas emisiones de contaminantes igualan o superan a las 5 ciudades más pobladas del mundo. Entonces sí, mucho de esto viene de las industrias. Bueno, entonces, y también va también al suelo, una parte al suelo. Entonces este sería el ciclo del oxígeno. Póngale pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, ahora vamos al ciclo del nitrógeno. Ciclo del nitrógeno, aquí está. Dice, cadena o ciclo de sucesos mediante los que el nitrógeno circula a través del medio y de los organismos vivientes. También los seres vivos necesitamos el nitrógeno. Está en nuestro ADN. Son las llamadas bases nitrogenadas. También nosotros necesitamos nitrógeno, que lo obtenemos a través de la respiración, porque el aire en su 70% está compuesto de nitrógeno. En su 70% el aire tiene nitrógeno. Es mucha la cantidad. Y sí, lo necesitamos nosotros. Entonces el nitrógeno circula a través del medio y de los organismos vivientes. Porque los organismos vivientes necesitamos nitrógeno. Está en nuestro ADN, se compone a nuestro ADN, lo que ya se llaman sus bases nitrogenadas. Y bueno, luego dice, algunas bacterias y algas pueden utilizar directamente el nitrógeno y la iluminación, actuando sobre el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos. Los hace combinarse en óxidos nitroso y nítrico. Son distintas sustancias que se disuelven con el agua de la lluvia para penetrar así en el suelo y formar nitratos y nitritos. Es decir, los hongos y las bacterias agarran, se alimentan de los organismos muertos, como aquí dice, y agarran los organismos muertos y el oxígeno, sobre todo los organismos muertos, y convierten todo ese alimento, todos estos organismos muertos, en nitratos, en componentes con nitrógeno, y se los devuelven al suelo. Y el suelo, las plantas necesitan mucho de estos nitratos, de este nitrógeno. Nitratos son componentes con nitrógeno, ¿sí? Son componentes con nitrógeno. Y lo necesitan las plantas. Lo necesitan las plantas de alimento. Es muy necesario para las plantas. Sin esto las plantas no producirían alimento, no se morirían. Entonces las bacterias y los hongos procesan estos organismos muertos, los convierten en nitratos, en componentes con nitrógeno, y se los dan de alimento al suelo. Bueno, al suelo que lo agarra la planta, es el alimento de la planta.
Entonces sí, es muy importante. Entonces aquí está el ciclo. El nitrógeno atmosférico lo agarra los animales y las plantas. Y lo procesan. Dice acá, el nitrógeno atmosférico baja a las bacterias de los nodos radicales, a las proteínas, y sirve de alimento. Bueno, es esencial en las proteínas de animales y vegetales. Las proteínas están hechas de nitrógeno y de carbono. Las proteínas están hechas de nitrógeno y de carbono. Después lo van a ver con más a detalle. Una proteína está formada de un grupo amino que está formado de NH3, de nitrógeno y de hidrógeno, y de un grupo carboxilo que se conforma de carbono y oxígeno. Entonces esas son las proteínas, necesitan el nitrógeno. Después, los organismos muertos los procesan, los bacterias y hongos, y se los devuelven a la tierra. Y otra vez, a través de estas bacterias hay una parte que se los devuelve a la atmósfera. Son las bacterias que dice desnatrificantes, y se lo devuelven a la atmósfera. Y así surge todo el proceso. Entonces copien el concepto. El ciclo del nitrógeno es la cadena o ciclo de sucesos mediante los que el nitrógeno circula a través del medio y de los organismos vivientes. Algunas bacterias y algas pueden utilizar directamente el nitrógeno y la iluminación, actuando sobre el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos. Los hace combinarse en óxidos nitroso y nítrico, que se disuelven con el agua de la lluvia para penetrar así en el suelo y formar nitratos y nitritos. La mayoría de las plantas utilizan el nitrógeno en forma de nitratos, y los usan en la producción de proteínas. Como dije, las plantas necesitan el nitrógeno. Dice acá, para producir proteínas. Y estas proteínas llegan a los animales cuando se los comen. Dice, las plantas son comidas por los animales herbívoros, que a su vez son devorados por los carnívoros. Ahí está, es toda una cadena, que aprovechan el nitrógeno en la producción de proteínas animales. Como dije, las proteínas se conforman de nitrógeno, carbono y oxígeno. De eso se conforman las proteínas, de nitrógeno, de carbono y de oxígeno. Y finalmente, cuando las plantas y los animales mueren, el nitrógeno vuelve al suelo a través de las bacterias nitrificantes, en forma de nitritos, amoníaco y compuestos amónicos. Ahí está, las bacterias, hay una parte que se lo devuelve a la atmósfera y que lo devuelve al suelo. ¿Cómo lo devuelve a la atmósfera? Por esos olores fétidos que había mencionado hace rato. Ese olor característico de los organismos muertos, que es un olor fuerte, ¿no? Es un olor fétido. Ese olor fétido no solamente tiene carbono, sino también tiene nitrógeno. Entonces es toda una cadena. Estos ciclos también están relacionados mutuamente. Como aquí también estaba lo de los organismos muertos. No solamente las bacterias y los hongos, a través de esos olores fétidos, expulsan carbono a la atmósfera, sino también expulsan nitrógeno. Es toda una cadena que se relaciona mutuamente, ¿sí? No hay un ciclo por aislado. En la naturaleza todo está conectado. Lo digo por el ciclo, ¿no? Aquí por el esquema, ¿no? Porque oírme en una situación, ¿cómo se dice? Pues ya más, como le llaman a veces, esotérica o otra cosa, no. Lo digo por el ciclo, que se relacionan mutuamente, están conectados. De manera científica estoy diciendo esto. Entonces, como dije, todo esto de aquí lo estoy viendo científicamente, no quiero meterme en ningún otro área. A veces estas palabras de ciclos y de relación, relación mutua, lo ocupan otras áreas, pero no, ahorita lo estamos viendo científicamente, no quiero meterme en otras áreas. Vamos a ver, entonces, estos ciclos se relacionan mutuamente, por eso una alteración en el ecosistema altera cada uno de los ciclos. Quizás en algunos más, en otros menos, pero altera cada uno de los ciclos. Bueno, póngale pausa al video y copien el ciclo del nitrógeno. Bueno, si ya copiaron, ahora finalmente por último el ciclo del fósforo. Por medio de esta imagen lo voy a explicar.
hay dos formas aquí, por eso esta imagen me gusta porque aquí hay dos formas de dos ciclos, dos subciclos se puede decir del fósforo. Uno en el terrestre, en el suelo, en la superficie terrestre, y otro en el submarino, en el agua, en los océanos. Hay dos partes en el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo tiene dos componentes, en lo terrestre y en lo marino, se puede decir. En lo marino, más bien, no submarino, sino en lo marino. Más bien, bueno, entonces en lo terrestre hay fosfatos en el suelo, hay grupos o hay componentes con fósforo. Y esos componentes con fósforo vienen de los descomponedores, como dije, todo está relacionado. Estas bacterias y hongos no solamente producían carbono y nitrógeno, sino también producían fósforo. ¿Sí? Es lo que dije la clase pasada, que los descomponedores convertían la materia orgánica en inorgánica. Es decir, que estos descomponedores agarran a los animales muertos, que son materia orgánica, con carbono y varios otros componentes, y se los comen, los descomponen y los convierten en nitrógeno, carbono, bueno, nitrógeno y fósforo también. Ahí está, los convierten en componentes inorgánicos. Los componentes inorgánicos son los que son el fósforo y el ¿cómo se dice? También el azufre, también. Bueno, de hecho el fósforo es es un elemento de la tabla periódica. Ahorita si quieres voy a sacar la tabla periódica, a ver, nada más denme un momento. Ahí está, voy a sacar la tabla periódica. Aquí está el fósforo. Las bacterias convierten los animales muertos que tienen carbono y oxígeno, y bueno, también estos componentes, y los convierten en compuestos con fósforo, y también otros compuestos con carbono, con nitrógeno, que se los devuelven a la atmósfera, se los devuelven ya sea a la atmósfera o al suelo. En este caso el fósforo se devuelve al suelo. El fósforo, los descomponedores lo devuelven al suelo. Después del suelo, la planta lo necesita, le sirve de alimento, lo necesita. Incluso hay fórmulas para los agricultores, que esas fórmulas contienen fósforo, nitrógeno y azufre, me parece. Esa fórmula les sirve mucho a las plantas, les ayuda mucho, porque ellos necesitan de fósforo, que lo agarran del suelo. Y a su vez estas plantas son comidos por los animales terrestres. Y los animales terrestres, a través de sus heces, su orina, o también cuando mueren, lo agarran, ya sea a través de su orina, sus heces, y también de cuando mueren, lo agarran todo eso que mencioné, los descomponedores, las bacterias y hongos, y los convierten otra vez en fósforo y lo devuelven al suelo. Es todo un ciclo. Entonces estos descomponedores, bacterias y hongos, son muy importantes porque, como hemos dicho, agarran a los animales muertos, y en este caso también su orina y sus heces, y los convierten en fósforo, en nitrógeno dijimos también, y en carbono, ¿no? El nitrógeno y el carbono, una parte se va a la atmósfera y otra parte se va al suelo. También en lo marino, en el área marina, tiene su ciclo del fósforo. Hay fosfatos también dice aquí, en conchas y en esqueletos de animales que a veces dan, que están en los peces, ¿no? Y los mamíferos que están en el mar, ellos cuando mueren, y también sus heces, producen, compuestos con fósforo, con fosfatos. Después dice que lo agarran de alimento las algas. Estos fosfatos perdidos en el agua también por el drenaje, lo agarran las algas. También si hay un exceso de drenaje, pues obviamente no lo pueden procesar las algas también. Si hay una parte que, bueno, sí está bien que lo procesen las algas, pero también no todo. Y bueno, y estas algas lo procesan y les sirve de alimento. Ya lo procesan en ellos y producen proteínas y carbohidratos que les sirven de alimento a los mamíferos o los peces, ya sea tiburones o mamíferos. Y también las ballenas, ¿no? De hecho las ballenas comen
comen peces, krill o otros animales, pero esos peces comen ¿qué? Animales, es toda una cadena. Los pececitos comen estas algas y hay mamíferos que comen los peces. O también otros peces como el tiburón, que ¿cómo se dice? Que comen los otros pececitos más pequeños, que a su vez comían algas. Es toda una cadena. También hay una parte que se va a sedimentos profundos, hay una parte que se va a otras áreas más abajo del océano. Bueno, y estos cuando mueren, estos tejidos animales y heces, como había dicho, los procesan también bacterias y hongos en el mar y los vuelven también fosfatos para que estén en el suelo o en el agua. Y así de esta manera todo el ciclo se reinicia. Entonces sí, todo por eso se le llaman ciclos, porque tienen que ver con circulación, con un círculo. Ahí está, este es un círculo, ¿no? Acá arriba y aquí abajo. Aquí abajo más bien y aquí arriba. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Bueno, si tienen dudas, ya saben, me lo preguntan en clase o también me mandan mensaje personal. Bueno, entonces, también puede que me pueden escribir al chat ahí cuando se publique este video en YouTube, en los comentarios. Bueno, no se les olvide suscribirse para que vean qué clases son las que ya se publicaron. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase.